Al final la vida del jugador de baloncesto profesional es una vida pues, bastante sacrificada y yo tenía muy claro que me iba a dedicar al mundo de la medicina. Entonces, mientras podía llevar las dos cosas a la vez, que aquí en Málaga, en Unicaja, pues me permitía eso, pues llevaba las dos cosas, pero llegó un momento, un punto en el que ya se me hizo un poquito más complicado mantener mis dos vidas, ¿no? La vida de la medicina y el baloncesto. Y al final, pues bueno, decidí dejar a un lado el mundo del baloncesto y dedicarme, enfocarme 100% a la carrera de medicina, que es lo que ahora me dedico. Soy Luis Conde González, médico rehabilitador, con formación en ecografía e intervencionismo ecoguiado y en traumatología del deporte por la UCAM. Mi día a día está enfocado a ver patología del aparato locomotor y su tratamiento sobre todo enfocado a esos procedimientos ecoguiados. Se suele decir que el deporte te entrena para la vida. ¿Qué habilidades del alto rendimiento te han hecho mejor médico? Como siempre digo, el deporte de alto rendimiento y el haberse dedicado a tanto tiempo al mundo del deporte, sobre todo te da una disciplina. Te da una disciplina y bueno, al final el sacrificio que hace y todo los entrenamientos y demás, te dan y te crean esa disciplina que luego la trasladas al mundo, cuando eras estudiante, al mundo del estudiante de medicina, ¿no? Al poder organizarte, al poder llevar todo para adelante y luego en la consulta lo mismo, esa disciplina que te da pues también te sirve en el día a día en consulta y luego también, y siempre lo remarco mucho, el trabajo en equipo. El haber practicado, jugado un deporte de equipo te da esa visión que en el mundo de la medicina es fundamental, el trabajar en equipo, ese tratamiento intermultidisciplinar con fisioterapeutas, con podólogos, con psicólogos, con todo tipo de profesionales que se dedican al mundo del deporte, los preparadores físicos, y este trabajo interdisciplinar es fundamental y eso gran parte me lo ha dado el dedicarme al mundo del baloncesto. Luis, fuiste jugador del Unicaja y debutaste en ACB y con 21 años tomaste una decisión poco habitual, dejar el baloncesto para dedicarte a la medicina. ¿Qué te hizo decir hasta aquí? Bueno, al final la vida del jugador de baloncesto profesional es una vida pues, bastante sacrificada y yo tenía muy claro que me iba a dedicar al mundo de la medicina. Entonces, mientras podía llevar las dos cosas a la vez, que aquí en Málaga, en Unicaja, pues me permitía eso, pues llevaba las dos cosas, pero llegó un momento, un punto en el que ya se me hizo un poquito más complicado mantener las dos aficiones, mis dos vidas, ¿no? La vida de la medicina y el baloncesto. Y al final, pues bueno, decidí dejar a un lado el mundo del baloncesto y dedicarme, enfocarme 100% a la carrera de medicina, que es lo que ahora me dedico. Como jugador, ¿qué aprendiste sobre el cuerpo y las lesiones que hoy aplicas como médico rehabilitador? Es cierto que la vida del deporte y sobre todo el deporte profesional pues lleva siempre el cuerpo al límite y bueno, llevar el cuerpo al límite también tiene un peaje, ¿no? que al final son las lesiones y que todo jugador y todo deportista y también gente amateur que se dedica también, que le gusta hacer deporte, al final si no llevas bien un control de las cargas pues siempre aparecen las lesiones, ¿no? que muchas veces intentamos prevenir pero es complicado y eso es lo que les pasa a los jugadores que llevan el cuerpo tanto al máximo nivel, al máximo rendimiento, que al final aparecen esas lesiones, que es lo que luego a mí como médico, pues yo que he vivido la parte de ser jugador, pues tengo un poco eso, las lesiones que tuve cuando fui jugador y ahora la visión un poco de ser el médico de ese tipo de lesiones. ¿Hay una lesión típica de baloncesto que veas mucho en consulta? Pues sobre todo lo más frecuente, ¿no? que se ve en el mundo del baloncesto, sobre todo los esguinces de tobillo y yo que también lo he sufrido personalmente, que yo cuando jugaba me hacía mucho esguince, incluso estoy operado del tobillo. Al final es una patología que se ve mucho, ¿no? en los equipos y en consulta, esguinces de tobillo que bueno que muchas veces pues no se tratan de manera correcta y acarrean pues son esguinces que tienen bastante recurrencia y que bueno que hay que curarlos bien desde el primer momento. Y luego también se ven las tendinopatías, ¿no? que es una patología que son muy difíciles de manejar, de controlar, que requieren su tiempo y que muchas veces pues, nos cuesta salir un poquito de ese círculo de la tendinopatía. Si tuvieses que resumir tu enfoque en una frase, ¿qué buscas cuando rehabilitas a alguien?
hablamos de deportistas, ¿no? Tanto de deportistas profesionales como de deportistas amateur, y lo que uno busca, pues recuperar al paciente al 100%, en el menor tiempo posible en el caso de los deportistas profesionales, pero bueno, también las patologías requieren su tiempo de recuperación, y lo que buscamos es eso, que el paciente vuelva a desempeñar su afición, su deporte, de la mejor manera y con el máximo rendimiento posible, recuperándose de esa lesión que ha tenido. ¿Cuál dirías que es el error más común que comete la gente cuando se lesiona? Pues quizá el error que comete sobre todo la gente amateur, ¿no? El deportista amateur, muchas veces no consultar con un médico. Eso hace que no llegue a un buen diagnóstico y que luego el tratamiento no sea el correcto. Y como he dicho antes, pues eso lleva a mayor recurrencia de lesiones, y lo que hace falta es hacer una buena consulta, una buena anamnesis, una exploración física y llegar a un diagnóstico completo. ¿Cómo decides cuándo alguien puede volver a entrenar o competir? Pues todo proceso de recuperación de una lesión pasa por varias fases. Cuando el jugador se lesiona, lo que he dicho, primero es hacer un buen diagnóstico y a partir de ahí crear un plan de tratamiento que pasa con el fisioterapeuta y que luego con el redactador, ¿vale? Entonces, primero el tratamiento con el fisioterapeuta. Nosotros marcamos una serie de ítems, una serie de objetivos, que en cuanto pasan esos objetivos pasamos de fase en la recuperación, y como última fase de recuperación sería ese proceso de readaptación, que ya se trabaja un poco más enfocado al movimiento, gesto deportivo al que se dedica el paciente, para luego así volver ya a la actividad deportiva que desempeña. Luis, si hay alguien que lleva meses con una lesión que vuelve una y otra vez, ¿por dónde debería empezar? Pues si tiene una lesión recurrente, ¿no? que no termina de mejorar, quizá hay que volver al principio, ¿no? a ese diagnóstico correcto que hemos hablado, que va a hacer que el paciente vaya enfocada más específica a esa lesión, pero sobre todo, y es fundamental, una buena anamnesis y una buena exploración física para llegar al diagnóstico correcto.